presentación, les decía de que vamos a hablar sobre el método científico, principalmente sobre el método científico experimental. Vamos a hablar sobre los pasos del método científico. Vean de que esta discusión es puramente teórica. Entonces, vamos a seguir la siguiente metodología. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en el desarrollo, activa su micrófono y hace la pregunta en cualquier parte del desarrollo de la presentación. Muy bien, primero preguntémonos qué es el método científico. ¿Para qué sirve el método científico? En el mundo existen varias ciencias, cada una de ellas estudiando una parte de la realidad. Y a esa parte de la realidad saben ustedes que le llama objeto de estudio. Una ciencia no puede estudiar todo. ¿Por qué? Porque es algo exagerado el volumen de conocimientos que debería manejar esa ciencia. Entonces hay diferentes ciencias. Por ejemplo, la ciencia física, las matemáticas, la sociología, la psicología, y hay diferentes ciencias, cada una de ellas estudiando una parte de la realidad. ¿Y cuál es el objetivo de las ciencias? Obtener conocimiento científico. El conocimiento científico describe el comportamiento de una parte de la realidad. Entonces vean que es beneficioso tener conocimiento científico. Las carreras en las universidades, eso son el estudio de una parte de la realidad. Y el estudiante, a medida va avanzando, va obteniendo conocimiento científico que al final le va a permitir entender una parte de la realidad, el área de estudio de esa carrera. Ejemplo, ingeniería civil, arquitectura. Entonces cada quien estudia una parte de la realidad y a medida va avanzando en la obtención del conocimiento científico, va entendiendo esa parte de la realidad. Hasta el grado que al final puede diseñar, puede construir y puede modificar esa realidad. Bien, ahora, esas son las ciencias, pero ¿cuál es la herramienta que las ciencias utilizan para obtener conocimiento científico? No es que se van a poner, bueno, vamos a buscar conocimiento científico. No, hay un método. Ese método se llama el método científico. Entonces, a nosotros, en la disciplina que estamos estudiando en la Facultad de Ingeniería, la ingeniería es muy cercana a las ciencias físicas. Entonces, en la ingeniería se utiliza el método científico experimental, que es el que estamos aplicando en el ANSE, ¿verdad? El método científico experimental. Muy bien, entonces el método científico es una herramienta que permite hacer investigación científica a las ciencias y obtener conocimiento científico. Este método es un método universal, aceptado universalmente. Muy bien, entonces ahora hablemos en forma particular del método científico experimental. ¿Por qué experimental? Porque el conocimiento se obtiene a través de la realización de experimentos. ¿Qué es un experimento? Es la reproducción de un fenómeno. Se echa a andar el fenómeno, se hacen observaciones, se obtienen datos, se analizan los datos y se obtiene una conclusión final, que para nuestro caso es una ecuación. Muy bien, vayamos al primer paso. Dice el método científico experimental que el primer paso que debemos realizar es la definición o planteamiento del problema, que ya lo hicimos en el caso del ANSE.
bajo el principio siguiente: nadie puede resolver un problema si no conoce, si no sabe en qué consiste el problema. Entonces, definir claramente el problema. ¿Qué queremos investigar en ese experimento que vamos a realizar? Entonces, en nuestro caso, vean de que estamos investigando dos variables que se manifiestan al echar a andar el fenómeno. Cada uno de ustedes le tocó un experimento diferente y en cada uno de ellos hemos definido dos variables donde vamos a buscar la relación entre ellas durante sucede el experimento. Entonces, la primera parte, planteamiento del problema. Muy bien. Después viene la formulación de la hipótesis de trabajo. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición a lo que esperamos llegar. Entonces, cuando su profesor de laboratorio le explicó que era una hipótesis, le dijo, bueno, ustedes ya definieron el problema y van a hacer hipótesis o suposiciones a lo que esperamos llegar. Por ejemplo, el tipo de ecuación general que esperamos llegar. Conocemos las funciones potenciales, las exponenciales, y haciendo pruebas nosotros podemos hacer un gráfico con unas pocas mediciones, plotear un gráfico y observar el comportamiento, observar cómo se comporta, cuál es el gráfico, cuál es la tendencia, es la palabra correcta, cuál es la tendencia. Y con la tendencia asignarle una ecuación general y ya podemos decir, bueno, una hipótesis sería que la relación entre X y Y, por ejemplo, en un fenómeno, donde X y Y tendrían su propio nombre, es de la relación exponencial, por ejemplo, o relación potencial. Entonces, es una suposición que estamos haciendo. Bien, el tercer paso es el diseño del experimento, que es el que está desarrollando esta semana, y ahí implica algo más en el diseño del experimento. Fíjense que en el diseño del experimento, en el caso nuestro, tenemos que referirlos al equipo de medida existente y su precisión. Por ejemplo, si estamos utilizando un cronómetro y estamos utilizando el cronómetro del celular, nosotros podemos ver la precisión, o sea, hasta cuántas cifras decimales se expresa la medida si medimos con ese instrumento. La precisión. Después, el tiempo y dinero disponible. Esto es aplicable a un proyecto real donde se tiene un nuevo objetivo y se quiere investigar y se está invirtiendo dinero. Pues entonces, si queremos aparatos con mayor precisión, desde luego que tendríamos que comprar equipo. Eso para un proyecto real. Después, determinación de las componentes del equipo. O sea, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Para ustedes, por ejemplo, les digo, miren, plano inclinado, péndulo simple, y en cada uno de ellos les dijeron, bien, vamos a hacer el aparatito de esta forma, con el que vamos a simular el fenómeno. Bien, acoplamiento. ¿A qué se refiere el acoplamiento cuando estamos diseñando el experimento, en el diseño del experimento? El acoplamiento se refiere a que nosotros vamos a armar el aparatito, vean que para nosotros es sencillo, y vamos a revisar que todo esté correcto, por ejemplo, que todo esté según nos han dicho que debemos armarlo. Después hacemos un experimento de prueba, tomando como número de datos un número reducido porque es una prueba. Analizamos esos datos y obtenemos resultados preliminares. Por ejemplo, vamos a llegar a
a determinar un gráfico, vamos a graficar los datos, el gráfico nos va a dar la tendencia de la ecuación, nos va a señalar la tendencia del gráfico, la ecuación si es potencial o exponencial, y vamos a analizarlo para determinar las constantes y compararlas con lo que hemos investigado en la investigación bibliográfica. Imagine que las dos constantes nos den cercanas a la investigación bibliográfica, pues entonces decimos el equipo es correcto y el equipo que hemos diseñado pues cumple eh, lo acordado. Bien, entonces eh, al diseñar el equipo estaríamos considerando estos aspectos. Ya tenemos el equipo, ya hicimos la prueba, entonces vemos que el equipo está funcionando dentro de lo normal. ¿Cómo podemos asegurar eso? Porque nos dio constantes cercanas al valor que hemos investigado en la investigación bibliográfica. Ven qué importante la investigación bibliográfica. Después venimos al siguiente paso, que es la realización del experimento. Aquí ya no vamos a tomar pocos datos, sino que vamos a tomar los datos suficientes para que le den validez al análisis que vamos a hacer. Ahora, eh, especificando eso que estoy diciendo, datos suficientes, pues yo les diría de que serían unos 6 o 7 u 8. Y en algunos casos, porque esto depende del experimento que tengan asignado, podrían tomar hasta 10. Caso del péndulo simple. Entonces, en la realización del experimento ya no es una prueba, sino que son los datos finales, los que son aquellos datos tabla de datos que vamos a presentar en el informe que vamos a hacer. Son los datos finales. Para el caso nuestro, ustedes van a presentar un informe por grupo, por mesa de trabajo. Entonces, la realización del experimento implica observar el fenómeno, hacer las mediciones y completar una tabla de datos. Bien, entonces en este caso, los pasos del método científico experimental comienzan con definir el problema que vamos a investigar, después una hipótesis, hacer una suposición a lo que esperamos llegar y después viene la parte ya operativa, ¿verdad? Donde ya vamos a tocar el equipo, vamos a medir y en el diseño del experimento, que es el tercer paso, implica diseñar el aparatito con que vamos a simular el fenómeno. En el caso del curso de métodos experimentales, nosotros le hemos dado ya prácticamente el diseño del experimento. Le hemos dicho, mire, va a utilizar esta pieza, va a utilizar esto, que son un experimento sencillo, todos sencillos y accesibles los materiales, porque una restricción que se pone en la asignatura es que el experimento, los elementos que van a formar el aparato con que vamos a simular el fenómeno, sea a muy bajo costo. Bien, como vean que esto es teórico, hasta aquí veamos cuáles son las inquietudes que hay. Una pregunta, háganlo con confianza, toda vez que vaya quedando claro. Por ejemplo, ya estamos en esta semana en lo que es el diseño del experimento. Entonces, ya vimos la formulación del problema,
y la formulación de la hipótesis. Y esta semana estamos en laboratorio en la tercera parte. Entonces vean que la teoría y el laboratorio se complementan. Por eso estoy preguntando si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre esto, cualquiera que sea, ya sea en forma práctica o en forma teórica. Muy bien. Entonces regresamos, si no hay preguntas. Entonces vean de que en el caso de la realización del experimento, terminamos con una tabla de datos ya, digamos, completa, donde hemos tomado el número de medidas que vamos a utilizar para hacer el análisis. Quiero recomendarles acá, ya en forma práctica, que si alguien dice, bueno, yo quiero mejorar y que me sea al final los resultados bien exactos y voy a tomar 20 mediciones, yo le recomendaría que no, no mucha medición y lo máximo sería 10 en lo que es la realización del experimento, entendiendo que el número de mediciones está limitado por el tipo de fenómeno que estamos eh, trabajando. Entonces, algunos no es posible tomar 10, sino que 5, 6, 7, hasta ahí. ¿Verdad? Entonces, va a depender de el número de medidas. Por ejemplo, el péndulo simple, ahí pueden tomar varias medidas, ¿verdad? Pueden tomar 8, pueden tomar 10, ya en lo que es la realización del experimento. Es el tipo de duda que yo quiero que ustedes pregunten porque eh, ustedes van anotando y ya a la hora de hacer el análisis o el experimento, ustedes ya tienen datos ahí de su profesor. Bueno, ya tenemos la tabla de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Dice análisis de resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son las observaciones que hemos realizado o los datos que hemos tomado. Esos son los resultados. La tabla de datos, concretamente. Muy bien, entonces, en este caso, anoten por favor en su cuaderno el análisis que vamos a hacer a la tabla de datos del proyecto ANSE va a ser por mínimos cuadrados. ¿Qué es mínimos cuadrados? Es un método para analizar datos experimentales ya subido de nivel comparado con las propiedades del logaritmo. Entonces, el análisis, la herramienta de análisis que él va a pedir que ustedes apliquen para el análisis de la tabla de datos final de su proyecto es por mínimos cuadrados, no es por propiedades del logaritmo. Eso lo pueden ustedes hacer para comprobar nada más, pero el análisis debe ser por mínimos cuadrados, que es la única, la última unidad del programa y que a partir de la semana que viene en la discusión vamos a estarlo realizando. Muy bien, entonces análisis de resultados por mínimos cuadrados. Obtención de conclusiones. Aquí sucede generalmente lo siguiente. Un grupo de trabajo, por ejemplo, dice, mira, ¿y qué ponemos por conclusiones? Bueno, ¿y qué pondrías vos? Yo pondría esto. ¿Y vos qué pondrías? Pondría esto. Vaya, pongámoslo. No. El folleto, la bibliografía, las clases. Y que hay una clase completa, cómo obtener las conclusiones. Entonces, eh,
en un trabajo, las conclusiones se consiguen ¿de dónde? O sea, en un trabajo como el que estamos haciendo de investigación, cuando hagamos el informe y cuando hagamos el análisis vamos a llegar a conclusiones. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, revisemos el objetivo del trabajo. En todo informe que ustedes hagan esos estudios y cuando piensen en hacer conclusiones, pues nada más tienen que preguntarse, bueno, ¿y cuál es el objetivo de este trabajo? Todo trabajo tiene un objetivo. ¿Se cumplió ese objetivo y no se cumplió? Entonces, aquí vamos a revisar la hipótesis, porque el objetivo sería demostrar que la hipótesis que hicimos al inicio se cumplió o no se cumplió. Entonces, las conclusiones van a terminar diciendo, bueno, tenemos esta ecuación y estas son las constantes. Ponemos la ecuación para el fenómeno. Ahora revisemos si, ¿qué dijimos en hipótesis? ¿Se cumplió la hipótesis o no se cumplió? Entonces, como tenemos dos constantes, en todas las ecuaciones que ustedes van a sacar en todos los fenómenos, independiente de cuál fenómeno tengan, se está buscando una relación entre dos variables. Cada fenómeno, esas variables tienen su nombre. Entonces buscamos una relación matemática, una ecuación entre esas dos variables. Y vamos a determinar las constantes al final del análisis. Entonces ustedes van a decir, bueno, hemos determinado que la hipótesis se cumplió. Ahora, si las constantes que hemos encontrado están equivocadas y al evaluar esa ecuación, tomando un punto de la tabla, vemos que no pega, entonces la hipótesis no se cumplió. Así van a obtener las conclusiones. No van a poner cualquier cosa. Por ejemplo, conclusión, el cuerpo no era uniforme, por ejemplo. Eso no es conclusión. O sea, no vamos a hacer todo un proyecto para algo que solamente podemos ver el cuerpo y decirlo. No, la conclusión es si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. Espero que estén anotando, estén tomando nota de esto, porque estamos hablando cosas ya prácticas, lo que se espera de su trabajo. Muy bien. Entonces, la tabla de datos que logremos al final la vamos a analizar por el método de mínimos cuadrados. Ese análisis lleva al final a determinación de las constantes de la ecuación. El método de mínimos cuadrados se les va a explicar a partir de la próxima semana y permite calcular las dos constantes de una ecuación, que lo hemos estado haciendo aplicando las propiedades del logaritmo, ¿verdad? Pero en el trabajo se les pide y se les exige que el análisis sea por mínimos cuadrados. Entonces la conclusión va a ser, ¿se cumplió el objetivo del trabajo o no? No vamos a poner cualquier cosa intermedia. Que fíjese de que no funcionó bien esta cosa, eso no nos interesa. No vamos a hacer todo un proyecto de investigación para venir a concluir eso. Tenemos la ecuación al final y vamos a revisar, ¿se cumplió la hipótesis o no se cumplió? Esa sería la conclusión. Bueno, veamos alguna pregunta o algún problema que están teniendo con su fenómeno asignado. Y que acá ustedes deberían de aprovechar para preguntar, para ponerse como grupo, ¿verdad? O en forma individual, para ponerse al tanto de lo que están haciendo y
Vamos con Josué, ha levantado la mano. Sí, ingeniero, fíjese que tenía una duda en el caso de nuestro experimento. Estábamos ahí con los compañeros discutiendo cuál sería el problema definitivo, pero teníamos la duda de que si el problema definitivo tendríamos que plantearlo nosotros o sería el mismo ¿Cuál para es el fenómeno que tienen asignado? es el péndulo simple. Muy bien. Entonces, si tú ves y pones a funcionar el péndulo simple y yo te pidiera, mira, hagamos un listado de las magnitudes que participan. Eh, Participa una masa, participa una cuerda, hay velocidad, hay aceleración y podemos preguntarnos lo siguiente. Si yo quiero determinar el periodo de oscilación de ese péndulo como una variable a investigar, pero ¿cuál es la otra variable? Podría ser la longitud de la cuerda, podría ser la masa, podría ser, eh, bueno, esas dos. Ahora, haciendo pruebas, poniéndole diferentes masas, podemos nosotros descubrir de que si le pongo diferentes masas a ese péndulo, el periodo no cambia. O sea que el periodo no depende de la masa. Pero si yo le voy dando más longitud al péndulo simple, el periodo va a cambiar. Cuando la cuerda es más pequeña, la esfera se mueve más rápido, está oscilando más rápido. Entonces si incremento la cuerda, entonces viaja más lento. Muy bien, esas son observaciones. Ustedes tienen el equipo. Entonces, en la guía se les pidió a ustedes que el grupo discutiera y formulara 3 problemas. Y el profesor, cuando iba ya a la siguiente etapa, ¿cuál es la etapa? Formulación de la hipótesis, al grupo le va a decir, miren, vamos a tomar todos una sola definición de un problema. ¿Por qué? Porque hay que corregir. En mi caso, yo pregunté como 3 o 4 problemas a diferentes grupos, a 4 o 5 grupos, y me hice una idea de cómo andaba, pero después les dije, miren, vamos a definir el problema definitivo, que es el que estás preguntando, de esta forma. En el caso, el problema lo podemos hacer, ya el texto para definir el problema lo podemos hacer eh, como una pregunta o como una proposición. Veámoslo como pregunta. ¿Cuál es la relación matemática entre la longitud de la cuerda y el periodo? O al revés. ¿Cuál es la relación matemática en un péndulo simple entre el periodo de oscilación y la longitud de la cuerda? Ese debe ser tu problema final o del grupo. ¿Cuál es la relación matemática que existe en el péndulo simple entre el periodo de oscilación y la longitud de la cuerda? Si un grupo tomó la, la relación entre el periodo y la masa no influye en el periodo. Entonces está relacionando una variable con una constante y no va a poder encontrar una ecuación. Porque esa es la ecuación, ¿verdad? Entonces, allí cada profesor en el segundo paso, en lo que es hipótesis, les dijo a sus estudiantes, mire, usted, todos los grupos van a tomar este problema final. Sería determinar la relación que existe entre el periodo
y la longitud de la cuerda en un péndulo simple. Puedes poner eso como problema final. Está bien, ingeniero. Muchas gracias ahí por aclararme la duda. Bien, ¿quién más tiene alguna consulta o relacionado con su fenómeno? Yo tengo una duda. Adelante. En nuestra mesa nos tocó lo de la caída libre. Yo como problema final podría determinar cuál es la constante de gravedad. Está bien, se puede. Pero, bueno, quiero decirles que en algunos experimentos se puede también poner la constante gravitatoria, determinar el valor de G en el lugar donde se está realizando el experimento. Pero G es un parámetro que cuando nos dice, mire, cuáles van a ser los parámetros constantes, estaríamos determinando una ecuación al final, pero G es una constante. Por eso es de que en lo que es los experimentos, ya de un solo le hemos dado la relación que van a buscar entre qué variables. Repetime, por favor, ¿cuál es tu experimento, Brandon? La de la caída libre. Vale. Entonces, en la caída libre, tú puedes poner como variables que vas a investigar la altura de caída y el tiempo que tarda en caer. Vas a ir aumentando, por ejemplo, buscas una esferita y la vas a ir a dejar caer de 1 metro, 2 metros, 3 metros y vas tomando el tiempo. Entonces hay una relación porque eso es lo que está en los libros. Y a ustedes les pidió que hicieran una investigación bibliográfica. Y al ir a investigar la bibliografía de los libros de física, les dice, mire, caída libre, y lo explican con las dos variables. Porque si estamos hablando de caída libre, ya no estamos incluyendo ahí determinación del valor de la gravedad. Sí es posible, pero la gravedad se toma como una constante, entonces ahí habría que determinar primero la ecuación de la caída libre, tomando la altura y el tiempo, y de esa ecuación podría determinar G, pero no. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Que tú en caída libre tome las dos variables, altura de caída y el tiempo que tarde en caer. H, altura, T, tiempo. Y te va a dar una ecuación muy cercana a la ecuación que está en los libros de física. Porque esa es la más común, ¿verdad? La relación más común que se investiga. Y para nosotros es importante que ustedes tengan la investigación bibliográfica, hayan ido a los libros a revisar y vean la ecuación, ya tienen la ecuación, yo tengo que llegar a esta ecuación, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, recomendación, tu problema sería determinar la relación matemática entre h, que es la altura de caída, y el tiempo que tarda un cuerpo en caer libremente. ¿Está claro? Sí, sí, claro. Muy bien, veamos otra pregunta. Fíjate que acá no es que yo le estoy dando ya lo que deben poner al final, ¿verdad? Porque lo bueno, o sea, la ganancia que se saca de estos experimentos que estamos haciendo, es que ustedes vean cómo se aplican los pasos del método científico experimental. Más adelante en sus estudios
van a tener que recordar el método científico. Entonces, lo más inmediato es física 1, donde allí ustedes van a ir a hacer mediciones sobre un fenómeno y el profesor les va a decir, mire, analice los datos y presente un informe. Y ahí nos vamos a preguntar, mire, ¿cómo se analizan los datos? Porque la respuesta va a ser así como le enseñaron en métodos experimentales. Muy bien, por eso es que acá no se trata de esconder nada, sino que decirles claramente, mire, esto le facilita la investigación. Veamos si hay alguna otra situación ahí que quieran consultar. Bien, cuando nosotros ya terminamos todo el proyecto, vean ustedes en la programación aparece entrega de informe. ¿Informe de qué? Del proyecto ANSE. Y ese informe es entregado como grupo de trabajo. Y es un informe que el profesor lo va a revisar, le va a hacer observaciones y le va a poner una nota. Pero aquí estamos aprendiendo y vamos a aprender a hacer un informe. ¿Para qué? Para cuando hagamos un experimento. Ejemplo, las físicas que vienen. Entonces ustedes van a aplicar el modelo que aprendieron y que van a aprender en métodos. Muy bien, comencemos con el informe. Hay dos tipos de informe. Un informe de divulgación, o sea, donde nada más se quiere que la gente conozca cuáles fueron los resultados de una investigación, y el informe especializado. El especializado va dirigido a un grupo de personas pequeños que entienden y tienen conocimiento sobre el área del fenómeno. Por lo tanto, ahí no vamos a dar muchas explicaciones y vamos a utilizar el lenguaje que se utiliza para describir los fenómenos en esa área. ¿Por qué? Porque las personas que lo van a recibir ya son personas que tienen conocimiento del área. En sus materias de física, en esta materia, ustedes van a hacer un informe especializado. O sea, van a utilizar un lenguaje, un léxico relacionado con el fenómeno. Y las palabras, pues, adecuadas, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del informe recomendada? O sea, ¿qué es lo que voy a poner? Y fin que aquí se cometen varios errores. Entonces, anoten algún comentario que yo les voy a hacer. Voy a definir primero cada parte y después algún comentario de los errores que se cometen. Primero, la limpieza, ¿verdad? No vamos a entregar un informe arrancando hojas de cuaderno, sino que el informe debe ir en un folder de los más baratos, ¿verdad? No necesitamos... alguien decía, mire, aquí yo voy a anillar el informe para que la nota me suba. No, no es el anillado el que se califica, sino que en un folder de los corrientes, papel bond tamaño carta, y allí vamos a hacer nuestro informe. Eso es lo requerido en cualquier parte. No se necesita que la pasta sea especial. Contándoles un caso particular que en esta materia se dio ya hace varios años, que un estudiante entregó su informe con todas las hojas del informe empastadas en plástico. Entonces, él sí verdaderamente creía de que la presentación subía su nota, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad?
así un folder sencillo, limpio y papel bond tamaño carta. Muy bien. Me permito hacer estos comentarios para que ustedes vayan tomando nota y cuando les toque hacer informe, ustedes van a recordar estas palabras que les estoy diciendo. Fíjense, la estructura del informe comienza con el título. ¿A qué se refiere el título? A lo que nosotros le llamamos comúnmente portada. Ahí generalmente se comete el error de querer escribir letras en forma artística, ¿verdad? En lo científico eso no vale. Y no vamos a poner adornos en una esquinita y en otra. No. El título o portada que debe contener la institución donde está realizando la investigación. En el caso nuestro, vean, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Ciencias Básicas, métodos experimentales, en orden jerárquico, comenzando con Universidad de El Salvador y terminando con la materia. Eso identifica al lector cuando abre la primera página y dice, bueno, ya me ubiqué, este informe, este proyecto se realizó en la universidad. Después que sigue el título del trabajo. Por ejemplo, péndulo simple, plano inclinado, péndulo físico, caída libre de un cuerpo. No más. No se dan explicaciones en qué consiste el fenómeno. Eso va dentro del informe. Y después, en el caso ya particular, que es un informe presentado por estudiantes de una asignatura, van los carnet, apellidos y nombres. Sin diminutivo, ¿verdad? Porque algunas veces encontramos ahí Robertito, Josecito, y carnet, apellidos y nombres. El carnet es importante porque en la universidad hay nombres repetidos, pero el carnet es una clave única que usted lo va a utilizar, es suyo y ya nadie más va a tener ese carnet. Bueno, abajo se presenta a, después de describir quiénes presentan, se presenta a y va el nombre de su profesor o la persona que usted le va a entregar el informe que le está requiriendo el informe. Abajo, por último, el lugar y la fecha. A eso se le llama título o portada. Después viene el resumen. Y aquí, bueno, quiero decirles que si alguien tiene dudas, me interrumpe, activa su micrófono y me interrumpe. Después viene el resumen. ¿Qué debe contener el resumen? El resumen contiene dos cosas y no debe ser más allá de media página o menos. ¿Qué debe contener? El objetivo del trabajo y los resultados. Esas dos cosas debe contener. ¿Cuáles fueron los objetivos por los que realizó el trabajo y cuáles fueron los resultados? Eso es en el resumen y no más. Después viene la introducción. ¿Qué es una introducción en un informe? Es la descripción sintética del contenido del informe. Ejemplo, lo más sencillo. En este informe se presentan los detalles de la aplicación del método científico al fenómeno péndulo simple, por ejemplo. Esa es la introducción. ¿Qué está haciendo la introducción? Describiendo en forma sintética el contenido de ese informe. Vean que hay diferencia entre lo que es el resumen y la introducción. Materiales y métodos. Ahí vamos a describir los materiales con que hicimos el aparato
con el cual reproducimos el fenómeno y los métodos que utilizamos. Por ejemplo, los métodos que utilizamos para el análisis de los datos. Después vienen los resultados. ¿Qué son los resultados? La tabla de datos obtenida después de medir. Y allí en el fenómeno vean que los resultados incluyen el análisis, presentar la tabla de datos y hacer el análisis para determinar la ecuación. Después viene una discusión y conclusiones, principalmente las conclusiones. Ya hablamos de que las conclusiones no va a ser lo que se nos ocurra, sino que la conclusión es, ¿se cumplió el objetivo del trabajo o no se cumplió? En el caso nuestro, era comprobar una hipótesis de trabajo. ¿Se logró comprobar esa hipótesis o no se logró comprobar? Después vienen las referencias bibliográficas, que fue lo que investigamos. Pues ustedes hicieron una investigación bibliográfica de libros. También deben de poner los folletos de métodos experimentales y cualquier otra herramienta que ustedes utilizaron para informarse. Por último, vienen los anexos del informe. Aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los gráficos, alguien dice, voy a poner los gráficos con anexos. No, pónganla ya ahí donde dice el análisis de los resultados. Ahí debe haber un gráfico. ¿Por qué? Porque el procedimiento para llegar a la ecuación dice tabla de datos, gráfico, función general y después cálculo de las constantes. Entonces, los anexos, ¿cuáles serían entonces los anexos? Sería que toda aquella documentación que nosotros utilizamos, pero que no debe ir en el cuerpo del informe, llamándole cuerpo del informe hasta el literal G. Entonces podemos poner, por ejemplo, cuál sería algo que ya tienen ustedes para poner en anexos. La investigación bibliográfica que hicieron. Esa ya está lista ahí para ponerla como anexo. Muy bien. Entonces, este modelo de informe es un modelo de informe que ustedes deben de ponerlo en práctica en su carrera, no solamente en métodos. Y los informes que vamos a hacer va a ser informe especializado para una investigación científica básica, que es lo que estamos haciendo con el ANSE, una investigación científica básica.